serie de predicaciones expositivas del Libro de Hebreos. Saludaros de manera formal desde aquí a los que no he saludado y por supuesto también a los que estáis siguiendo este culto y este mensaje por internet, tanto si es ahora en tiempo real como si lo hacéis más adelante. Es mi oración al Señor que por lo menos yo no sea un estorbo para que el mensaje sea de bendición, porque la palabra de Dios ya es suficiente, es viva y eficaz. Así que podáis ser bendecidos, tanto los que estáis aquí como los que estáis en casa, por lo menos de la misma manera que lo he sido yo. Como decía José, efectivamente seguimos en el libro de Hebreos, seguimos con nuestras predicaciones expositivas y ya esta es la penúltima. La semana que viene ya acabamos con este libro que ha mantenido ocupado nuestro tiempo de predicación durante estos últimos meses. Y bueno, la semana pasada estuvimos viendo algunos aspectos de cómo debe ser la vida del cristiano, el comportamiento del cristiano. Y hoy vamos a continuar con eso, con qué es lo que se espera de un cristiano, especialmente aquí en la iglesia. Y el texto de hoy está en Hebreos capítulo 13, versículos del 7 al 17. No sé si funciona. Nos esperamos a ver si funciona el PowerPoint. Podéis ir buscando Hebreos 13, capítulo 13, de versículos del 7 al 17. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Y bueno, mientras ponen esto puedo ir leyéndolo. Dice: acordaos de vuestros dirigentes que os comunicaron la palabra de Dios. Considerad cuál fue el resultado de su estilo de vida e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar por ninguna clase de enseñanza extraña. Conviene que el corazón sea fortalecido por la gracia y no por alimentos rituales que de nada aprovechan a quienes los comen. Nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que ofician en el tabernáculo, porque el sumo sacerdote introduce la sangre de los animales en el lugar santísimo como sacrificio por el pecado, pero los cuerpos de esos animales se queman fuera del campamento. Por eso, también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, sufrió fuera de la puerta de la ciudad. Por lo tanto, salgamos a su encuentro fuera del campamento, llevando la deshonra que él llevó. Pues aquí no tenemos una ciudad permanente, sino que buscamos la ciudad venidera. Así que ofrezcamos continuamente a Dios, por medio de Jesucristo, un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. No os olvidéis de hacer el bien y de compartir con otros lo que tenéis, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Obedeced a vuestros dirigentes y someteos a ellos, pues cuidan de vosotros como quienes tienen que rendir cuentas. Obedecedlos, a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no os trae ningún provecho. Bueno, ha salido el texto un poco tarde. He querido dividir el mensaje de esta mañana, este texto, en 4 puntos principales. Y el primero de ellos es: acordaos de vuestros dirigentes, versículos 7 y 8. Dice: acordaos de vuestros dirigentes que os comunicaron la palabra de Dios. Observad cuál fue el resultado de su estilo de vida e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. 3 veces en este capítulo el escritor se refiere a los líderes espirituales, a los ancianos, pastores, obispos, son sinónimos, así que como queráis llamarlo. Pero mientras que en el versículo 17 y el 24 se refiere a sus actuales líderes, en este versículo 7 se refiere a los líderes que ya no están con ellos, que ya habían muerto. El escritor usa el verbo acordaos, que significa traer a la mente algo que sabemos acerca de una persona. Y está exhortando a sus lectores a pensar en aquellos líderes que les comunicaron la palabra de Dios, que les predicaron el evangelio, que fueron instrumentos importantes en el nacimiento y en el crecimiento de la iglesia, pero que ya habían fallecido. No haría muchos años de eso, así que los lectores, los hebreos, se acordarían perfectamente de cuál era la labor de estos líderes. La siguiente exhortación es a considerar el resultado de su forma de vivir. El escritor les está diciendo que observen cuidadosamente las vidas que estos dirigentes vivieron. Cuando dice resultado, lo dice como algo completo, como algo terminado. Por eso da a entender que estos líderes ya murieron, porque al exhortar, al observar sus vidas, les dice que lo hagan como algo concluido, como algo completo. Es como si le estuviera diciendo: mirad bien, considerad cuál fue su vida desde el principio hasta su muerte.
Y entonces viene la tercera exhortación, dice, imitad su fe. El escritor da a entender que estos líderes deben ser considerados como héroes de la fe, como los héroes de la fe que mencionó en el capítulo 11. Dice, seguid sus huellas, hablad palabras de fe como las que hablaron ellos y haced obras de fe como las que ellos hicieron. Los lectores no son llamados a imitar los logros de sus líderes, no son llamados a imitar sus actividades ni sus métodos, sino a imitar su fe. No sabemos si fue precisamente su fe la que los llevó a la muerte. No sabemos si sufrieron el martirio, pero eso no es lo importante. Aunque evidentemente es mucho más fácil contemplar y admirar la vida, y quizás la muerte, de personas piadosas que imitar la fe que probablemente los llevó a la muerte. Por eso la exhortación respecto a estos líderes no se queda en acordaos de ellos o en observar cuidadosamente sus vidas hasta la muerte, sino que va más allá y les dice, imitad su fe. Imitad su fe hasta las últimas consecuencias. Y ahora viene el que seguramente es el versículo más compartido y más predicado de todo el libro de Hebreos. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Vivimos en un mundo en el que todo cambia rápidamente. No hay nada seguro, nada es estable, todo es relativo. Vivimos en la cultura del microondas, de la inmediatez, en la que todo es de usar y tirar. Los envases, la música, los principios, los valores, las relaciones, todo es pasajero, todo es cambiante. Y esto es así ahora de forma mucho más acentuada que lo era entonces, hace 2000 años, cuando se escribieron estas palabras. Y el escritor introduce aquí esto porque acaba de mencionar a los líderes que ya no estaban. Su vida habían pasado y otros habían venido después. Los líderes de la iglesia, como casi todas las cosas, van y vienen. Pero hay uno que no cambia. Jesucristo, Él es permanente, Él es eterno. Él es el líder supremo de la iglesia, la cabeza. Él no cambia, Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y una vez más es reafirmada la deidad de Jesús. Aquí se está refiriendo a un atributo que únicamente pertenecía a Dios, la inmutabilidad, la eternidad. No es la primera vez que el escritor habla de este atributo con respecto a Cristo. Ya en el capítulo 1 hablaba del Hijo con palabras de los Salmos diciendo, tu trono permanece por los siglos de los siglos. Tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Y también en el capítulo 7 decía, Jesús permanece para siempre. Su sacerdocio es imperecedero. O como dice Apocalipsis 1:8, Él es el primero y el último, el que era, el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso. Yo no sé a vosotros, pero la inmutabilidad de Dios y por tanto de Jesús es uno de los atributos que más seguridad aportan a mi vida. Saber que el mismo Dios que hace miles, quién sabe, miles, millones de años creó el universo. Saber que ese Dios hace miles de años hizo descender fuego del cielo, abrió el mar para que pasara a su pueblo, que con soberanía derrotaba naciones y ejércitos, que se preocupaba de la vida de su pueblo, que ese es mi Dios. Que el mismo Jesús que vino a vivir entre nosotros hace 2000 años y que obraba milagros portentosos, de hecho resucitaba personas incluso, pero también de forma humilde se dejó matar en la cruz por mí. Y que ese Jesús resucitó y hoy vive y está a la diestra del Padre intercediendo por mí en cada momento. Saber que el cielo y la tierra pasarán, pero que ni Él ni su palabra pasarán y que puedo confiar en sus promesas para las cosas de mi día a día. Saber todo esto, que Él es la roca eterna e inconmovible sobre la cual puedo edificar mi vida sin miedo a que nada ni nadie la pueda hacer tambalear. Todo esto es lo que hace que yo pueda experimentar esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento de la que Pablo habla en Filipenses. Si esto no es así en tu vida, no tienes ni idea de lo que te estás perdiendo. En segundo lugar, evitad enseñanzas extrañas. Versículos 9 y 10. Dice, no os dejéis llevar por ninguna clase de enseñanza extraña. Conviene que el corazón sea fortalecido por la gracia y no por alimentos rituales que de nada aprovechan a quienes los comen. A primera vista esto no tiene mucho que ver con lo anterior, pero el escritor está siguiendo una secuencia. Dice, los líderes proclamaron la palabra de Dios, enseñaron el Evangelio. Esta palabra es tan permanente como Jesucristo es inmutable. Por consiguiente, no os alejéis de la doctrina de Cristo. No os dejéis llevar por ninguna clase de enseñanza extraña.
Algunos lectores podían ser vulnerables a esa enseñanza extraña, a enseñanzas diferentes del evangelio que se les había predicado. Influenciados por esa enseñanza, estaban en peligro, como dice el versículo, de dejarse llevar. Aunque suponemos que esto todavía no había llegado a ser ningún problema grave, porque es la única mención que se hace a este tema en toda la carta de Hebreos, pero debido al peligro de alejarse de la fe, el escritor advierte en contra de todo tipo de enseñanzas extrañas. No dice cuáles son estas enseñanzas, pero por otras partes del Nuevo Testamento sabemos que abundaban los maestros y los filósofos ambulantes que influenciaban al pueblo con enseñanzas contrarias a la doctrina de los apóstoles. Pablo advierte a los ancianos de Éfeso en Hechos 20, versículo 30, diciéndoles: aún de entre vosotros surgirán hombres que torcerán la verdad para llevar discípulos tras de sí. También reprende a los Gálatas por volcarse en un evangelio diferente, diciéndoles: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado para seguir un evangelio diferente. No es que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y también a los colosenses les dice que se cuiden de ser tomados cautivos por medio de filosofías vanas y engañosas, que dependen más de tradiciones humanas que de Cristo. Estas enseñanzas eran muy diversas, así que interpretar que el escritor aquí se está refiriendo únicamente al judaísmo sería injusto, aunque seguro que en su mente estaba evitar que los judíos que se habían convertido a Cristo volvieran de nuevo al legalismo y a las tradiciones. Y hoy en día no estamos libres de este tipo de enseñanzas extrañas. Tenemos sectas, cultos esotéricos, multitud de teólogos que reinterpretan la Biblia y actualizan la enseñanza de la palabra de Dios, adaptándola a los tiempos que corren. Cantidad de predicadores que tienen sueños y revelaciones especiales. Profetas, sanadores que ensalzan la teología de la prosperidad. Mirad, el objetivo principal de Satanás es la iglesia. El objetivo principal de Satanás es la iglesia. Él no tiene que pervertir al mundo, porque ya está pervertido, el mundo ya está de su lado. Por esa razón el Nuevo Testamento está lleno de advertencias a los cristianos para que estén atentos a las falsas enseñanzas. Una de las formas más sutiles y por tanto más peligrosas que tiene Satanás de atacar a los cristianos, a los hijos de Dios, es precisamente así, alejándonos de la sana doctrina, torciendo las enseñanzas de la palabra de Dios. Los ataques desde adentro son mucho más peligrosos que los que vienen de afuera, precisamente porque son mucho más difíciles de ver. Por ejemplo, si por la puerta pasa un charlatán ambulante predicando enseñanzas raras sobre extraterrestres y marcianos, yo estoy seguro de que nuestra mente no iba a costarle mucho trabajo rechazar eso, ¿verdad? Pero si un hermano se acerca a nosotros y nos comenta que ha visto un predicador por internet con supuesto buen testimonio, que dice que hay ciertos temas que no son del todo como lo habíamos interpretado, sino que se pueden entender de otra forma, entonces ya podemos dudar y ya podemos abrir la puerta a que Satanás afecte a nuestra sana doctrina. No digo que tengamos la verdad absoluta sobre todos los temas, mucho menos sobre ciertos temas que no están claros del todo en la Biblia. Hay que ser respetuosos con diferentes puntos de vista, sobre todo cuando tienen un apoyo bíblico. Pero es que hay muchos temas fundamentales que en ningún caso son reinterpretables y que debemos rechazar contundentemente si alguien viene a querer convencernos de lo contrario. Decía el apóstol Pablo en Romanos 16, versículo 17: os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ello. Así que la amonestación del escritor de Hebreos hace 2000 años es tan válida entonces como lo es ahora. No os dejéis llevar por falsa enseñanza. Ahora, en la segunda mitad del versículo 9, podemos ver el contraste entre lo espiritual y lo material. Dice que conviene que el corazón sea fortalecido por la gracia y no por alimentos rituales que de nada aprovechan a quienes los comen. La gracia de Dios es lo que provee al creyente de fuerza interior y lo beneficia espiritualmente. La comida es solamente algo material y solamente puede afectar positiva o negativamente a lo material, al cuerpo. Para los maestros de filosofía, los que enseñaban esta filosofía y enseñanzas extrañas pensaban y enseñaban que por medio de estrictas reglas de alimentación se podía avanzar espiritualmente. Los judíos estaban tan acostumbrados a tener regulaciones religiosas para todo que para ellos era difícil aceptar la idea, por ejemplo, que Pablo transmitía en 1 Corintios 8, versículo 8, cuando decía que la comida no os acerca a Dios.
No andamos peor si no comemos, ni mejor si lo hacemos. A los lectores se les había enseñado y habían creído toda su vida que lo que comieran o dejaran de comer era importante para Dios. De hecho, incluso a Pedro mismo le costó trabajo entender esto. No sé si os acordáis del pasaje en el que Pedro tiene una visión, en la que Dios le dice que coma animales que habían sido considerados inmundos por el judaísmo. Pedro llega a discutir con Dios, en cierta manera, porque Dios tiene que decirle hasta 3 veces, lo que Dios limpió, no lo llames tú inmundo. Esto podemos verlo en el capítulo 10, de hecho. Por eso el escritor les está diciendo aquí a sus lectores que la espiritualidad no depende de la comida, como también Pablo le escribió a los romanos, diciéndoles que el reino de Dios no es un asunto de comida o de bebida, sino de justicia, de paz y de gozo en el Espíritu Santo. Versículo 10 dice, nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que ofician al tabernáculo. El escritor está hablando en términos figurados cuando se refiere al altar, cuando dice la palabra altar. Aquí no se trata de una estructura hecha de piedra. Para el escritor el altar podemos decir que es la cruz de Cristo, sobre la que Cristo se ofreció como sacrificio, como ofrenda perfecta a Dios. Y cuando dice los que no tienen derecho a comer de ese altar, probablemente no se esté refiriendo en sentido estricto a los sacerdotes levíticos que oficiaban en el tabernáculo, sino en un sentido más amplio, a todos los judíos que se acercaban al templo, poniendo su fe en sacrificios y en rituales que Cristo ya había dejado sin valor. Aquellos que seguían confiando en ritos y en tradiciones no tenían derecho, no podían acceder a las bendiciones espirituales en Cristo, a las que proceden de ese altar espiritual. A los cristianos hebreos se les acusaba de no tener un altar físico y, por tanto, de no tener una verdadera religión. Pero aquí el escritor está defendiendo y argumentando una vez más la superioridad de Cristo. Está diciendo, de la misma forma en que Cristo es un sumo sacerdote muy superior al sacerdocio levítico, y de la misma manera en que Cristo es una ofrenda infinitamente superior a la de los animales sacrificados, también en sentido espiritual tenemos un altar muy superior al que está en el templo, que es la cruz de nuestro Señor Jesucristo. En tercer lugar, versículos del 11 al 16, esforzaros en vuestra santidad. Este es el punto más amplio del mensaje de esta mañana. Dice, porque el sumo sacerdote introduce la sangre de los animales en el lugar santísimo como sacrificio por el pecado, pero los cuerpos de esos animales se queman fuera del campamento. Por eso también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, sufrió fuera de la puerta de la ciudad. La repetición es una de las características de este libro de Hebreos. A esta altura ya nos hemos dado cuenta, ¿verdad? En capítulos anteriores hemos visto que el escritor hablaba del día de la expiación. Ese día el sumo sacerdote ofrecía un becerro como ofrenda por su propio pecado, para hacer expiación por sí mismo. Después sacrificaba un macho cabrío como ofrenda por el sacrificio del pueblo, y el otro macho cabrío era enviado al desierto como chivo expiatorio. Esto podemos leerlo con más detalle en el capítulo 16 de Levítico. Pues bien, el hombre que soltaba el macho cabrío en el desierto tenía que lavar su ropa y bañarse antes de volver al campamento. Los cuerpos del becerro y del macho cabrío tenían que sacarse afuera del campamento y quemarse, y la persona que se encargaba de quemar los cuerpos de estos animales tenía que lavar su ropa y bañarse antes de regresar al campamento. Y todo esto se hacía para indicar que el pecado contamina. Los sacrificios mismos se consideraban contaminados, porque estos animales simbolizaban el pecado del sacerdote y del pueblo. Por eso a los sacerdotes no se les permitía comer de estos sacrificios. Los sacerdotes podían comer de otros sacrificios u ofrendas de acción de gracia, pero no de estos. La comparación con el sacrificio de Cristo fuera de la puerta de la ciudad indica que hay una similitud entre los sacrificios que se hacían el día de la expiación y el sufrimiento que Cristo experimentó en la cruz. Por supuesto, como el escritor explica en capítulos anteriores, el sacrificio de Jesús fue definitivo, de una vez y para siempre, e infinitamente superior. Pero hay algo en lo que sí es similar. Cuando dice fuera de la puerta de la ciudad, es equivalente a decir fuera del campamento. Jesús cargó con nuestro pecado. Siendo sin pecado, se hizo pecado. Se hizo maldición. Se hizo inmundo. Por eso fue sacado de la ciudad, lo mismo que los cuerpos de los animales, que habían cargado simbólicamente con el pecado del pueblo. Al cumplir con las normas sobre la eliminación del pecado en el día de la expiación,
Jesús limpió a su pueblo y lo santificó. Dice, para santificar al pueblo mediante su propia sangre. Esto ya se ha explicado anteriormente, así que ni el escritor lo explica aquí de nuevo, ni nosotros tampoco nos vamos a entretener sobre el mismo tema. Versículo 13 dice, por lo tanto, salgamos a su encuentro fuera del campamento, llevando la deshonra que él llevó, pues aquí no tenemos una ciudad permanente, sino que buscamos la ciudad venidera. Vamos a considerar primero esta exhortación desde el punto de vista de un judío. El judío que se había convertido al cristianismo debía dejar la estructura familiar donde había aprendido todas las tradiciones, los preceptos, los mandamientos. Se le pide que vaya a Jesús, a aquel sobre quien el judaísmo colocó la maldición de Dios, colgándolo de un madero. Ir a aquel que llevó la maldición de Dios es compartir el oprobio, llevar la deshonra que él llevó. Al elegir a Cristo, el judío rechazaba el judaísmo y por tanto se enfrentaba a la expulsión, a la persecución, ya no solamente de su propio pueblo, sino de su propia familia. Y en segundo lugar vamos a considerar esta exhortación desde nuestro punto de vista, lectores cristianos que no somos los hebreos de la época. Se nos exhorta a ir a Jesús. Él soportó la vergüenza y la humillación para librarnos de la culpa del pecado y para quitar de nosotros la maldición. Y como seguidores de Cristo debemos estar dispuestos a salirnos del sistema, a cargar con la vergüenza que cargó Cristo y soportar el rechazo de la gente del campamento, de las personas del mundo gobernado por Satanás. ¿Estamos siendo rechazados? Porque si no estamos siendo rechazados, si no estamos sintiendo ese rechazo, esto es una muy mala señal. ¿Estás viviendo tu fe y tu cristianismo de una forma cómoda, sin sentir ese rechazo de la gente? Dice Pablo en 2 de Timoteo 3:12, Pablo le escribía poco antes de morir a Timoteo, diciéndole, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. No dice casi todo. Y no dice probablemente, no dice quizás. Dice, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. La razón por la que no hay más cristianos perseguidos es porque no muchos estamos dispuestos a ser radicales en nuestra santidad, viviendo afuera del campamento. Pero ese salir del campamento no quiere decir que a los cristianos se nos saque de un mundo pecador. Todo lo contrario, se nos mantiene en este mundo, soportando su rechazo con un propósito, para poder ser testigos de Cristo. Vivir contracorriente, apartado de la forma de pensar y de actuar del mundo, conlleva complicaciones, esfuerzo, sacrificio. Pero es que este es el precio de la santidad. Ser santo significa ser apartado para Dios. Por eso Pablo dice, en 2 de Corintios 6, 14 y 15, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Estamos acostumbrados a escuchar estos versículos relacionados con el noviazgo, con el matrimonio, con las relaciones de pareja, ¿verdad? Pero el sentido es mucho más amplio. Se refiere a cualquier relación de compromiso con los incrédulos, la que sea. En un negocio, a la hora de invertir o de comprar algo a media, a la hora de salir con amigos y su forma de divertirse, en fin, muchas maneras. Dios no quiere nuestra santidad, nuestra separación, únicamente en nuestra adoración. Dios la quiere en todos los ámbitos de nuestra vida. Escucha una cosa, Dios no se va a conformar con el 50% de tu corazón, ni con el 80%, ni siquiera con el 99%. Satanás sí. A Satanás le vale contenerte a media. Pero claro, esta separación del mundo no implica una separación física como hacían los monjes en la Edad Media. Ser santo en un monasterio a cientos de kilómetros de relacionarse con el mundo real es mucho más sencillo, ¿verdad? Pero no causa ningún impacto. Estamos en el mundo y tenemos una labor que hacer. Jesús oraba al Padre en Juan capítulo 17, diciendo, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como yo tampoco lo soy. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Él envió a sus seguidores, a nosotros, al mundo, a las personas, diciendo, id y haced discípulos, bautizadlos y enseñadles todo lo que yo os he enseñado. Y yo os prometo que estaré con vosotros todos los días
hasta el fin del mundo, hasta que llegue esa patria venidera que anhelamos. Por eso dice que no tenemos una ciudad permanente, sino que buscamos la ciudad venidera. No sé si os acordáis que decía en el capítulo 11 que los héroes de la fe reconocieron que eran extraños, eran forasteros en esta tierra. Ellos anhelaban una patria mejor, una patria celestial, y nosotros también vivimos esperando esa ciudad que ha de venir. Así que no nos consideramos, o no deberíamos considerarnos ciudadanos de este mundo. Por eso el apóstol Pedro dice en 1 de Pedro 1:17, dice, vivamos con temor reverente mientras seamos, ¿qué? Mientras seamos peregrinos en este mundo. ¿Qué significa eso? Quiere decir que estamos de paso, estamos de viaje, pero lo bueno es que estamos de viaje hacia un lugar muchísimo mejor. Así que, como decía Pablo en Filipenses 3:8, debemos estimar como basura todo lo que para este mundo es ganancia por el incomparable valor de conocer a Cristo y de tener una relación íntima con Él. ¿Qué tipo de apego le tienes a las cosas materiales, a las cosas de este mundo? Porque está claro que Dios nos ha dotado de bendiciones, de regalos cada día, y Él se alegra de que las disfrutemos. Pero ¿qué apego le tenemos a esas cosas? ¿Qué pasaría si un volcán arrasara tu casa, tu trabajo? ¿Qué pasaría si de hoy para mañana perdieras tu familia, tu salud, todas tus posesiones, como le pasó a Job? ¿Se mantendrían tu confianza, tu esperanza, tu gozo intactos, o dependen de esas cosas de este mundo? Versículo 15 dice, así que ofrezcamos continuamente a Dios, por medio de Jesucristo, un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. El versículo podría decir simplemente que ofrezcamos a Dios alabanza y confesemos su nombre, pero no, dice sacrificios y por medio de Cristo. Los judíos estaban tan habituados a los sacrificios que, a pesar de que se habían convertido a Cristo, podían sentir que les faltaba algo. ¿Se habían quedado los cristianos sin sacrificios que ofrecer a Dios? ¿O sin sacerdote que los representara ante Dios? En ninguna manera, como contestaría Pablo. Gracias al sacrificio perfecto y definitivo de Jesús, ya no había más necesidad de ofrecer sacrificios como lo entendían los judíos. Pero hay otros sacrificios que podemos ofrecer. Por medio de Jesús, nuestro sumo sacerdote para siempre, ofrecemos a Dios la confesión continua de alabanza y de agradecimiento. Alabanza y agradecimiento por muchas cosas, por infinidad de cosas, pero por sobre todas ellas, por cargar en la cruz con las consecuencias de nuestro pecado y a cambio otorgarnos su justicia perfecta. Este intercambio con consecuencias eternas para nosotros debe movernos a que nuestra vida entera sea una alabanza expresada en palabras y en hechos. Los israelitas expresaban su gratitud a Dios, ofreciéndole tortas de pan como sacrificio de acción de gracias. Esto lo podemos ver en Levítico 7. Nosotros demostramos nuestra gratitud a Dios por medio de una vida de obediencia. Pero ojo, no obedecemos una serie de normas para ganarnos nada, ni la salvación ni la bendición de Dios. Aunque evidentemente hay bendición en la obediencia. Sino que sabiendo que nuestras vidas han sido compradas por precio, al precio de la sangre de Cristo, del Hijo de Dios, la obediencia, la alabanza, el confesar nuestra fe debe brotar de nuestro corazón por quien es Dios y por lo que ya hemos recibido de Él. A Pedro y a Juan lo amenazaron los líderes judíos por confesar a Cristo. Ellos fueron azotados y echados en la cárcel por ello. ¿Y qué dijeron ellos? No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de hablar de Jesús, quien ha cambiado nuestra vida y quien lo es todo para nosotros. ¿Nos pasa eso a nosotros? ¿No podemos contenernos lo que sabemos del Señor y lo que ha hecho en nuestras vidas? ¿O más bien nos avergonzamos de sufrir algún desprecio, alguna burla o algún rechazo por hablar de nuestra fe? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de este mundo de pecado, yo me avergonzaré de él cuando venga de nuevo en gloria. Que el Señor nos ayude a no sentir vergüenza jamás, precisamente por aquello que debería ser nuestro mayor motivo de orgullo. Dios dijo en Jeremías 9:24, si alguien ha de gloriarse, ha de enorgullecerse, que se gloríe
que se enorgullezca de conocerme y de comprender que yo soy el Señor. Ese es nuestro mayor motivo de orgullo, haber tenido el privilegio de conocer quién es el Señor, quiénes somos para Él, quiénes somos delante de Él y lo que ha hecho por nosotros. Versículo 16 dice: no os olvidéis de hacer el bien y de compartir con otros lo que tenéis, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Sigue hablando de sacrificios, de los sacrificios que agradan a Dios. Vivir una vida santa consiste en amar al Señor con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas, y en amar al prójimo como a uno mismo. Los primeros cristianos, los cristianos de la primera iglesia que vemos en Hechos, demostraron su amor a Dios dedicándose a la enseñanza del Evangelio, a los cultos, a la comunión y a la oración. Pero también demostraron su amor por el prójimo compartiendo todo lo que tenían. De hecho, cuidaban de los pobres de manera que literalmente no había personas necesitadas entre ellos. El amor por el Señor y el amor por las personas van inseparablemente de la mano. Cuando decimos que amamos al Señor, debemos estar dispuestos a demostrarlo con las personas que nos rodean. Por ejemplo, como dice este versículo, compartiendo con los que no tienen, con los que tienen menos. Pero también dice haciendo el bien. Y hay muchas maneras de hacer el bien. Perdonando a los que nos ofenden, amando a nuestro enemigo, devolviendo bien por mal, siendo pacientes y amables con esas personas que tienen un carácter más difícil, y tantas formas. Comportarse así no es natural para nuestra naturaleza pecaminosa y egoísta. Por eso implica un sacrificio mucho mayor que el de ofrecer un becerro o unas cuantas tortas de pan. Estos son los sacrificios de los que Dios se agrada. Cuando renunciamos a nosotros mismos, a nuestro placer, a nuestra comodidad, a nuestro tiempo, a nuestro dinero, para comportarnos de manera semejante a como Cristo se comportó en su vida terrenal. Esto es lo que significa negarse a uno mismo, tomar cada día la cruz de Cristo y seguirle. Estos son los sacrificios de los que Dios se agrada. Y por último, someteos a vuestros líderes, versículo 17. Este versículo no tiene relación con los anteriores y tenemos que retroceder hasta el versículo 7 para encontrar una referencia a los líderes. Aunque, como dije, en ese versículo se refiere a los que ya murieron y aquí se está refiriendo a sus actuales líderes, los que estaban liderando la iglesia. Dice: obedeced a vuestros dirigentes y someteos a ellos, pues cuidan de vosotros como quienes tienen que rendir cuentas. Obedecedlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, porque eso no sería provechoso para vosotros. Y en este último versículo del pasaje de hoy, el escritor enfatiza 3 aspectos. El primero de ellos es que se demanda obediencia. Aquellos líderes que habían hablado la palabra de Dios en épocas pasadas ya no estaban presentes. Se les debía recordar por su conducta y por su fe. Otros habían ocupado su lugar y el escritor les pide a los lectores que lo obedezcan. Los dirigentes necesitaban apoyo y aliento, necesitaban un respaldo. Así que es oportuna la petición de que se les obedezca y que se acepte su autoridad. Por supuesto, esta obediencia no es incondicional. La obediencia y el sometimiento a nuestros líderes se desprende directamente de la autoridad que tienen delegada por Dios mismo. Por eso nuestro sometimiento está ligado a que su ejemplo, su enseñanza, sean conforme a la palabra de Dios. Si un pastor manejara una congregación de una forma autoritaria, egoísta, arbitraria, abiertamente en contra de la palabra de Dios, está claro que no estaríamos obligados a obedecerlo, más bien estaríamos obligados a confrontarlo. En caso de conflicto evidente, la obediencia al Señor siempre estará muy por encima de la obediencia a cualquier líder o pastor humano. Pero gracias a Dios ese no es el caso de esta iglesia. En segundo lugar, el segundo aspecto que se resalta en este versículo es el cuidado proporcionado. Los dirigentes habían tomado seriamente la tarea que Dios les había encomendado. Dice: ellos velan por vosotros. Y esto quiere decir literalmente que perdían el sueño por cuidar del bienestar espiritual de los creyentes. Cuando un pastor o un líder realmente está preocupado, interesado en la salud espiritual de su congregación, hay situaciones que literalmente le hacen perder el sueño. ¿Verdad, José? Si no, que le pregunten a él. Los dirigentes fieles permanecen en la congregación, están atentos al cuidado de sus miembros, los nutren espiritualmente y están atentos a los ataques engañosos para mantenerlos lejos y aplican la disciplina cuando es necesario. Cuanto más grande es su carga, tanto mayor ha de ser el honor y el respeto que merecen.
Ellos tienen una gran responsabilidad porque tienen que rendir cuenta a Dios de cómo han manejado la congregación sobre la cual Dios los ha puesto. Esto no quiere decir que nosotros nos vayamos a dar cuenta de manera individual, cada uno. Está claro que lo mismo que tenemos que dar cuenta de nuestros dones, de nuestro dinero, de nuestro tiempo, todo lo que el Señor ha puesto en nuestras manos, también daremos cuenta de cómo nos hemos comportado en la iglesia. Pero los líderes, los pastores, los dirigentes, tendrán que dar cuenta de cómo han pastoreado la congregación. Es un privilegio, pero también es una gran responsabilidad. Precisamente por esto, porque es una gran responsabilidad, algo que puede cargarlos mucho, se nos exhorta a nosotros a poner de nuestra parte para hacer su tarea lo más sencilla y lo más llevadera posible. Por eso el último aspecto que se resalta es el gozo. El gozo experimentado, la alegría. No sé si os acordáis, en el capítulo 10 de Hebreos, en el versículo 24 y 25, el escritor nos invitaba a preocuparnos, a estimularnos, a animarnos unos a otros. Y si esta es la actitud que debemos tener unos con otros, ¿cuánto más con nuestros líderes? Que tienen más trabajo, más desgaste, más carga, más responsabilidad. Muchas veces no tenemos en cuenta el tiempo y la energía que quitan de su propia vida y de la vida de su familia por amor a la congregación, por servirnos. Por eso es bueno que reconozcamos su esfuerzo y su trabajo, que seamos agradecidos con ellos, que estemos disponibles para servir, para ayudarlos en sus cargas, de forma que ellos puedan desarrollar su labor con gozo, con alegría. Para que lo entendamos mejor, por lo menos los que somos padres. ¿Cómo preferís que os traten vuestros hijos? Imagino que con obediencia, con alegría, con agradecimiento, con cariño. A ningún padre le agrada que sus hijos le obedezcan refunfuñando, quejándose, porque ya no les queda más remedio, ¿verdad? Cuando la actitud de los hijos es rebelde, esto provoca en los padres amargura y queja. Y esto al final perjudica a todos. Perjudica a los padres, perjudica a los hijos, la convivencia familiar se destruye y el clima es agrio y desagradable. Pues de la misma forma, en la iglesia, si tenemos esta actitud con nuestros líderes, esto no es provechoso para nadie, todos perdemos. Y quiero terminar haciendo un breve resumen de los 4 puntos que hemos visto, para que podamos fijarlo mejor. En primer lugar, acordaos de vuestros dirigentes, versículos 7 y 8. Dice, los líderes van y vienen, pero Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Él es la cabeza permanente y firme de la iglesia. Él es inmutable desde antes de la creación y hasta la eternidad. Y eso nos aporta seguridad en nuestra vida individual y como iglesia, ya que estamos seguros de que es Él quien la dirige y quien la sostiene. En segundo lugar, evitad enseñanzas extrañas, versículos 9 y 10. Esta advertencia es tan válida hoy como lo era hace 2000 años. Mucho cuidado con las enseñanzas de maestros, supuestos maestros y predicadores cristianos que se atreven a torcer la sana doctrina, a reinterpretar ciertas cosas. En tercer lugar, esforzaos en vuestra santidad. Versículos del 11 al 16. Identificarnos con Jesús siempre implica vivir contra la corriente de este mundo, expuesto al rechazo de las personas. Esto es algo que debemos asumir con gozo, sabiendo que no pertenecemos a este mundo, que nuestra ciudadanía está en los cielos y que nuestra estancia aquí es pasajera sobre este mundo, tiene un propósito, y es el de ser usados por Dios para la extensión de su reino. Mientras hay sacrificios que podemos ofrecer a Dios, como confesar públicamente su nombre y amar a nuestro prójimo, preocupándonos de sus necesidades físicas y espirituales. Y por último, someteos a vuestros líderes. Debemos obediencia a nuestros líderes en la medida en que ellos tienen una autoridad delegada por Dios. Ellos tienen una gran responsabilidad de cuidar de su congregación y de responder por ella ante Dios. Esto produce carga, por lo que debemos poner de nuestra parte para hacer que su tarea sea lo más sencilla y lo más llevadera posible, siendo respetuosos y agradecidos y estando dispuestos a servir. Esto va a ayudar a que ellos cumplan su tarea con gozo y con alegría, y esto va a repercutir también en que la convivencia, el ambiente en la iglesia sea mucho más llevadero y de bendición. Pues que el Señor os bendiga, que bendiga su palabra y que nos capacite para ponerla en práctica. Amén.